a sus 78 años, una edad en la que muchos creen que ya no hay sorpresas. Humberto Elizondo, una de las figuras más emblemáticas del cine y la televisión mexicanos, decidió romper el silencio que había mantenido durante décadas. Lo hizo con la serenidad propia de quienes han recorrido un largo camino, tropezado muchas veces y, sobre todo, amado en silencio. Ese día, frente a un pequeño grupo de periodistas, entre los que me encontraba, como reportero que ha cubierto las carreras de celebridades durante más de 15 años, Humberto respiró hondo, se ajustó los lentes y con voz profunda y tranquila anunció: «Sí, me casé a los 78. Y sí, fue con la persona que ha sido mi compañera más especial. Es hora de decir la verdad». El anuncio fue como un relámpago en una sala ya llena de expectación. Si bien Humberto siempre ha sido reservado con su vida personal, incluso en sus años de mayor fama, cuando era imposible caminar por la calle sin que alguien le pidiera una foto, esta vez fue diferente. Por su postura, la forma en que juntaba las manos y evitaba cualquier muestra de emoción, era evidente que no había venido a confirmar un rumor. Había venido a poner fin a una larga historia de medias verdades, especulaciones y silencios impuestos tanto por su carrera como por la época. Lo que siguió fue más que una simple confesión. Fue un viaje íntimo por los rincones oscuros y luminosos de su vida amorosa, una demostración de su madurez emocional y, sobre todo, un acto de gratitud hacia la persona con quien, en sus palabras, aprendí a amar sin pedir, sin exigir, simplemente acompañando. Durante décadas, la vida amorosa de Humberto ha sido un misterio. A pesar de su inmensa popularidad en las décadas de 1980 y 1990, gracias a sus papeles en telenovelas clásicas que hoy se consideran clásicos del entretenimiento mexicano, nunca ha permitido que la prensa invada su vida privada. Es educado, profesional, amable, pero también muy firme. Siempre parece haber una barrera entre su imagen pública, la de un actor serio, dedicado y entregado, y el hombre detrás de esa imagen. Sin embargo, hace unos años comenzaron a circular rumores sobre una acompañante especial que lo acompañaba discretamente a eventos privados, rodajes, fiestas benéficas y reuniones íntimas. Nunca posaron juntos, pero quienes éramos observadores, como muchos periodistas de espectáculos, no podíamos pasar por alto ciertos gestos. La forma en que ella le tomaba del brazo, la sonrisa que él le dedicaba al oír su nombre, o la mirada tierna que le dirigía antes de salir al escenario. Pero Humberto nunca confirmó ni negó nada. Respondía con declaraciones vagas, pero siempre elegantes. Mi corazón está en paz. No todo en la vida tiene que saberse. Hay cosas que deben protegerse porque tienen valor. Estas declaraciones, en lugar de calmar la curiosidad, solo la avivaron. Los medios especulaban, pero él permanecía impasible. No hay indicios de que años después se atreviera a confirmar públicamente lo que todos sospechaban: que había compartido su vida con una persona extraordinaria, y que, en una ceremonia íntima y emotiva, habían decidido casarse sin cámaras, sin invitados y sin artificios. Para comprender la importancia de esta confesión, es necesario entender quién era Humberto Elizondo, más allá de su faceta de actor. Quienes lo conocieron bien, lo describen como un hombre sumamente disciplinado, responsable y respetable, pero también profundamente atormentado por la soledad emocional que acompañó su carrera. Su vida profesional, sobre todo en su juventud, fue ardua y agitada. Pasaba de un proyecto a otro, dormía muy poco, viajaba constantemente y tenía poco tiempo para forjar relaciones sólidas. En una conversación que tuve con él hace muchos años, cuando preparaba un informe detallado sobre su trayectoria cinematográfica, me dijo: «El precio de la actuación no siempre es la fama. A veces es la soledad. Se paga con el silencio». Esa afirmación, que en su momento entendí como una reflexión general, ahora adquiere un nuevo significado. Humberto no solo habla de las exigencias de su trabajo, también habla de sí mismo, de las barreras emocionales que ha construido a lo largo de su vida para protegerse del dolor y la traición que marcaron su juventud. Hay amores apasionados pero fugaces,
Relaciones que parecían prometer estabilidad, pero que se desvanecieron por diferencias irreconciliables. Y detrás de todo, siempre está un hombre que parece haber aceptado su destino de caminar solo, acompañado únicamente por su trabajo y el reconocimiento público, hasta que la vida decidió mostrarle que nunca es demasiado tarde para encontrar su lugar. Humberto evitó mencionar su nombre en la rueda de prensa, no por vergüenza ni por estrategia mediática, sino, como él mismo admitió, por respeto. Nunca quiso aparecer en portadas de revistas ni dar entrevistas. No estaba acostumbrada, y yo quería proteger eso. Pero sí habló de ella. Mucho. La describió como una mujer que llegó a su vida, en un momento de confusión y cansancio, cuando pensaba que el amor profundo ya no formaba parte de su destino. No era actriz, ni figura pública, ni pertenecía al mundo del espectáculo. Era una mujer discreta, culta e independiente, con una sensibilidad especial para escuchar sin juzgar. Siempre estuvo a su lado en los momentos importantes. Problemas de salud, crisis profesionales, dolorosas pérdidas familiares. Para Humberto era más que una pareja. También era una anfitriona. Recordó cómo había sido la única que podía calmarlo cuando la presión del rodaje lo abrumaba. Cómo lo había animado a seguir adelante cuando quería retirarse definitivamente. Cómo ella lo había hecho reír cuando creía haber olvidado cómo hacerlo. Cada palabra estaba impregnada de una dulzura que rara vez escuchaba. Era evidente, por primera vez en mucho tiempo, que Humberto hablaba no como actor, sino como un hombre. La boda, según la contó, fue todo lo contrario a la típica boda de famosos. Sin cámaras, sin prensa, sin una recepción ostentosa. Tuvo lugar en un pequeño jardín privado, rodeados únicamente por 2 amigos íntimos y el juez civil. Humberto la describió así. Fue un día tranquilo y sencillo. Un día en que dejamos de escondernos del mundo y mostramos quiénes éramos realmente. Él no llevaba un traje elegante. Ella no llevaba un vestido elegante. Se miraron, se tomaron de las manos e intercambiaron votos que ambos habían escrito en simples trozos de papel, sin adornos ni poesía artificial. Eran las palabras de 2 adultos, cada uno con sus propias cicatrices, que habían decidido permanecer juntos, sin importar la edad ni la opinión del mundo. Uno de los testigos, que habló conmigo bajo condición de anonimato, nunca había visto a Humberto tan conmovido. No lloró, pero sus ojos reflejaban una paz que jamás le había visto. Ese día marcó un punto de inflexión. Y aunque intentaron ocultarlo, la vida finalmente obligó a Humberto a compartirlo públicamente. La pregunta inevitable que todos se hacen es, ¿por qué ahora? Humberto lo explica con una sinceridad admirable. Porque a esta edad ya no tengo miedo. Ya no tengo que proteger mi imagen. He vivido lo suficiente para comprender que el amor oculto durante mucho tiempo conduce al dolor. Y no quiero que nuestra historia quede inconclusa cuando yo ya no esté. Él cuenta que fue ella quien insistió en mantener el matrimonio en secreto por temor a la atención de los medios, pero con el tiempo, ambos se dieron cuenta de que no tenían nada que ocultar. Vivir en silencio los protegía, sí, pero también les impedía disfrutar plenamente de lo que tenían. Así que Humberto decidió hablar. No para llamar la atención, sino para cerrar un capítulo de su vida donde la verdad, su verdad, fue silenciada en nombre de la cautela. Tras su anuncio, las redes sociales estallaron. Miles de mensajes de amor, sorpresa y admiración inundaron las plataformas. Muchos fans, especialmente aquellos que crecieron viendo su serie de televisión, recibieron la noticia con profunda emoción. Es increíble que el amor pueda llegar a cualquier edad. Humberto siempre ha sido un hombre reservado. Es genial verlo tan feliz. Esto demuestra que nunca es tarde para dar pasos importantes. Otros actores, directores y productores también compartieron mensajes afectuosos. Para muchos, Humberto era un padre, un mentor, un ejemplo de profesionalismo. Y saber que finalmente había encontrado la estabilidad emocional era motivo de celebración. Más que una simple historia de entretenimiento, la confesión de Humberto abre la puerta a una reflexión más profunda. La idea de que el amor no tiene fecha de caducidad.
que la madurez no tiene límites emocionales y que incluso aquellos que viven rodeados de fama, gloria y elogios pueden albergar en su interior silencios más dolorosos que cualquier titular. Humberto lo resumió con elocuencia al final de su discurso. No me casé para demostrar nada. Me casé porque finalmente comprendí que merecía compartir mis últimos años con alguien que me amara por quien era, no por lo que representaba. Y allí, con esa frase, una frase que aún resuena en mi memoria como periodista, cerró el capítulo más emotivo de su vida pública. Humberto contó en una ocasión, de forma misteriosa, que conoció a su actual esposa, cuando menos lo esperaba. Aquel encuentro, que muchos consideraron durante mucho tiempo una frase poética, en realidad tenía un contexto muy específico. Ocurrió en un momento en que él atravesaba una mala racha profesional. Su carrera televisiva estaba en declive. El cansancio emocional se acumulaba, y un problema de salud lo obligó a alejarse temporalmente del frenético ritmo de rodaje. Ella trabajaba en un entorno completamente diferente. Un ámbito profesional sin cámaras, ni giros cómicos creativos. Un mundo más técnico y estable. La contrataron para asesorar un proyecto social del que Humberto era portavoz. No era ni admiradora suya ni se sentía abrumada por su fama. De hecho, más tarde confesó que no conocía ni la mitad de las series de televisión en las que había actuado. Fue esa espontaneidad lo que lo desconcertó. Acostumbrado a recibir una atención excesivamente entusiasta o, por el contrario, reacciones frías por prejuicios, Humberto encontró en ella algo que no había experimentado en años. Una conversación sin filtros, sin expectativas, sin necesidad de demostrar ni fingir nada. Aquel día hablaron muy poco, pero lo suficiente para que las cosas empezaran a cambiar. Él, acostumbrado a las máscaras del mundo del arte, vio en ella una nueva honestidad. Por su parte, ella descubrió a un hombre mucho más sensible y accesible de lo que había imaginado. Los primeros meses transcurrieron sin romance, ni insinuaciones, ni expectativas. Eran amigos, pero no una amistad cualquiera. Eran aliados silenciosos. Humberto empezó a llamarla de vez en cuando para consultarle sobre asuntos relacionados con proyectos. Ella siempre contestaba con paciencia. Le sorprendía lo fácil que era conversar con ella, y con el tiempo esas conversaciones se volvieron más personales. Empezaron a quedar para tomar café. Al principio eran reuniones breves y formales. Luego, sus conversaciones se convirtieron en largas charlas sobre cine, música, miedos personales y decepciones laborales. Él le contaba historias de rodaje, anécdotas de su carrera y desengaños amorosos. Ella le hablaba de su familia, de sus sueños postergados y de la paz que había aprendido a cultivar en su vida. Fue durante esta época cuando Humberto descubrió algo que, según confesó, jamás pensó que volvería a sentir. La paz de ser escuchado sin prisas. A veces, cuando estaba física y mentalmente agotado, ella era la única que podía sentarse a su lado sin romper el silencio con palabras innecesarias. Y Humberto, que vivía en medio del ruido, encontró en ese silencio compartido una paz que le era ajena. A medida que su amistad se afianzaba, Humberto comenzó a afrontar uno de los periodos más difíciles de su vida. El desgaste emocional de su carrera se hizo más evidente. El ritmo de trabajo, la presión por mantenerse en la cima, las críticas injustas y el inevitable paso del tiempo lo afectaban más de lo que se atrevía a admitir. En esos momentos, ella se convirtió en su apoyo emocional. En entrevistas recientes, Humberto lo ha explicado con profunda emoción. Ella llegó en un momento en que sentía que el mundo se me venía encima y la vida me abrumaba. Su presencia lo ayudó a mantener los pies en la tierra. Si tenía un mal desempeño, ella sabía cómo tranquilizarlo. Si recibía críticas injustas, ella lo escuchaba. Si dudaba de sus capacidades, ella le recordaba todo lo que había logrado. Pero lo hacía no por admiración ciega, sino con la sinceridad que solo quienes te conocen de verdad pueden ofrecer. Fue también durante este tiempo que Humberto, por primera vez en años, comenzó a preguntarse si la soledad que había elegido había sido realmente una elección,
O quizás se trataba de una forma de autodefensa disfrazada de madurez. El romance, según cuenta Humberto, no comenzó con una declaración, un gesto repentino ni una fecha especial. Comenzó en silencio. Como suelen hacerlo los amores profundos, ninguno de los dos se dio cuenta de que había comenzado. Recordaba un momento en particular con especial claridad. Una noche, después de un encuentro difícil, me acompañó hasta el coche. Me puso la mano en el brazo y me dijo, «Tranquilízate». Ese gesto. Algo cambió en mí. No fueron las palabras. No fue el contacto físico, sino la forma en que lo miró. Con una mezcla de preocupación genuina, afecto contenido y respeto. Era una mirada que decía más que cualquier palabra. A partir de ese momento, Humberto empezó a verla con otros ojos. Pero no con el impulso romántico de un enamorado, sino con la cautela de alguien que había sufrido, que temía cometer errores, que comprendía que el amor, a su edad, no era un juego. Por el contrario, parecía no esperar nada. Seguía siendo la misma mujer tranquila, amable e inteligente, sin prisas ni exigencias. No intentaba conquistarlo, simplemente estaba allí. A pesar de los sentimientos que crecían entre ellos, aún existían obstáculos importantes. Aunque ambos eran adultos, Humberto estaba entrando en una etapa donde la salud, la energía y la estabilidad emocional eran fundamentales. Por otro lado, ella aún se encontraba en la cima de su carrera y su vida familiar. Él temía ser una carga. Ella temía lastimarlo si la relación no funcionaba. Ella no quería aparecer en revistas ni programas de entretenimiento. Para alguien acostumbrada a la privacidad, el mundo de los medios era aterrador. Sabiendo cómo funcionaba la industria, Humberto decidió protegerla. Por eso mantuvieron su relación en secreto durante tanto tiempo. Humberto teme perder lo único sólido que tiene: la amistad. Ella teme que él idealice la amistad romántica como una solución emocional. Ambos tienen dudas legítimas, y durante un tiempo, permanecen en la frontera entre la amistad y el amor. El punto de inflexión llegó cuando Humberto tuvo un problema de salud. No grave, pero que lo hizo reflexionar profundamente sobre su vida. Ese día, ella estuvo a su lado desde su primer examen físico hasta que el médico le dio el diagnóstico. No se levantó de la silla, no lloró, no se preocupó. Simplemente le tomó la mano. Humberto lo describió así: «Sentí una paz que nunca había sentido en toda mi vida adulta. No me consoló, me abrazó». Esa noche, al regresar a casa, él la invitó a cenar. Por primera vez habló beazas y habló abiertamente. Le dijo que ya no quería ocultar sus sentimientos. Ella guardó silencio unos minutos, luego confesó que hacía tiempo que sentía lo mismo. Pero decidieron no apresurar las cosas. Proceden con cuidado, construyendo su relación como dos adultos, sin creer ya en el amor impulsivo, sino en el amor elegido cada día. Durante muchos años, vivieron su amor en absoluto secreto. No aparecían juntos en eventos públicos, no publicaban fotos, no hablaban de su relación con nadie. Era un acuerdo tácito, respetado por ambos. Este secreto no era miedo, era protección. Ella quería evitar que la opinión pública contaminara la relación. Humberto quería darle la estabilidad emocional que merecía, y ambos entendían que, mientras su relación perdurara, tendrían más libertad para ser ellos mismos, para cometer errores, para aprender, para fortalecer la relación sin presiones externas. Fue una época tranquila, pero profundamente amorosa. Sus amigos más cercanos la describieron como la época más tranquila de Humberto en décadas. Con el tiempo, empezaron a pasar más días juntos. Ella lo acompañaba a las citas médicas y él a las actividades familiares. Cocinaban juntos, veían películas antiguas y salían a pasear cuando nadie los reconocía. Humberto solía decir que vivir juntos era como una segunda juventud emocional. Aprendió a delegar, a confiar, a compartir su espacio sin sentirse intrusivo. Ella aprendió a integrarse sin renunciar a su independencia, a establecer límites sanos, a ser cariñosa sin ser sobreprotectora. Era un equilibrio perfecto. Y así, un amor maduro
de ese que no requiere gestos ostentosos ni promesas exageradas, se convirtió en el centro de sus vidas. Aunque habían vivido como una pareja comprometida, el matrimonio no fue una decisión instantánea. Ambos veían el compromiso como algo simbólico, no necesario. Pero con el tiempo, Humberto empezó a sentir el deseo de formalizarlo, no por presión social, sino por convicción personal. Lo explicó así: quería dejar constancia de lo que ella significaba para mí. Quería que quedara por escrito, para que no hubiera duda de que era el amor de mi vida. Al principio ella dudaba. Ella temía la atención mediática, pero cuando comprendió que para él el matrimonio era un acto de gratitud y honor, aceptó sin dudarlo. Los meses previos a la boda fueron los más emotivos. No porque estuvieran planeando ceremonias elaboradas, sino porque hablaron más que nunca sobre sus miedos, sus deseos y su futuro juntos. Esos meses fueron un ejercicio de honestidad brutal. Ella le dijo que temía verlo envejecer. Él confesó que temía morir demasiado pronto y dejarla sola. Ella temía que él se arrepintiera. Él temía no ser suficiente. Pero al final, ambos comprendieron algo fundamental. La vida no se mide por la duración del camino, sino por la calidad de las personas con quienes lo compartes. Y así decidieron casarse. Cuando Humberto Elizondo reveló públicamente, a los 78 años, que se había casado en secreto con la mujer que había sido su compañera más especial durante todos esos años, muchos pensaron que la confesión marcaba el fin de una era. Pero la realidad fue muy distinta. Fue solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno que más tarde describió como el período más brillante de mi vida. Profundiza en las consecuencias de aquella boda íntima, su impacto en la comunidad artística, la transformación personal del actor y cómo su historia de amor se convirtió en un poderoso testimonio de que nunca es tarde para empezar de nuevo, para seguir adelante y sobre todo para amar sin reservas. Cuando Humberto anunció su matrimonio, nadie, ni siquiera sus amigos más cercanos, podía imaginar el enorme impacto que tendría su confesión pública. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, admiración y emoción. Personas de todas las edades dejaron comentarios, desde sinceras felicitaciones hasta reflexiones profundas sobre el amor en la madurez. Uno de los mensajes más compartidos decía: Humberto nos recuerda que la edad no tiene límites para el corazón. El amor no tiene límites de tiempo. Muchos fans, que habían crecido con el actor como villano, padre protector o mentor sabio, se emocionaron al verlo finalmente vivir una historia de amor tierna y auténtica, lejos de las imágenes ficticias que solía interpretar. Su anuncio se convirtió rápidamente en tendencia, y varios canales de televisión le dedicaron segmentos especiales. La industria del entretenimiento, que generalmente lo considera un profesional serio y reservado, celebró el evento con orgullo. Los jóvenes actores destacaron lo inspiradora que fue su decisión, mientras que sus colegas de la misma generación resaltaron la valentía que demostró al abrirse a una edad en la que muchos ya no se permiten hacerlo. Tras la boda, Humberto comenzó a mostrar una faceta que muchos creían perdida. Sus entrevistas se volvieron más apasionadas. Sus apariciones públicas, aunque escasas, transmitían una profunda serenidad. Incluso su andar parecía más ligero. Cuando le preguntaron qué había cambiado, explicó con tal honestidad que no se inmutó. Por primera vez en años, sentí que pertenecía a algún lugar fuera del estudio. Esta frase resume el profundo cambio que había experimentado. Durante décadas, su vida profesional y personal habían estado tan entrelazadas que no había espacio para nada más. Vivía para la actuación, con disciplina, con un esfuerzo incansable. Su identidad se había construido en torno a su trabajo, pero con el matrimonio encontró otro refugio: la intimidad, una paz cotidiana, la serenidad emocional que solo se puede alcanzar con alguien que te acepta por completo. Comenzó a disfrutar de las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Preparar café por la mañana, leer en silencio mientras su esposa trabajaba, dar paseos tranquilos, ver películas sin análisis técnicos, cocinar juntos los fines de semana. Estos pequeños detalles, tan normales para muchos,
fueron un nuevo descubrimiento para él. A pesar de su felicidad, Humberto también se enfrentó a nuevos miedos. El matrimonio, incluso a los 70 años, seguía presentando desafíos que no se podían ignorar. Para él, el mayor reto fue aprender a compartir el espacio físico y mental tras décadas de vivir solo. En una conversación íntima con un pequeño grupo de colegas, compartió: "No sé cómo convivir, no sé dónde terminan mis costumbres y dónde empiezan las suyas. Me da miedo molestarla con mis rarezas". En cambio, ella lo aceptó con paciencia. Lo ayudó a redecorar la casa, no para que fuera su espacio personal, sino para integrar sus mundos. Dejaron algunas cosas de ella en la sala, otras de él en la cocina, y juntos crearon una biblioteca donde mezclaron libros, discos y recuerdos. Humberto confesó que lloró en silencio el día en que ella, sin decir palabra, colocó una foto de ambos en el pasillo. No una foto profesional ni de gran calidad. Una foto sencilla, tomada por un amigo en una tarde tranquila. Para él, ese gesto fue la prueba de que su vida ya no le pertenecía solo a él. La compartía. Uno de los aspectos más complicados del matrimonio fue la relación de Humberto con la familia de su esposa. Sus hijos, hermanos y sobrinos no estaban acostumbrados a tratar con una figura pública tan famosa. Algunos lo admiraban, otros se mostraban recelosos, y a una pareja le preocupaba la diferencia de edad. Con su característica madurez, ella manejó la situación con delicadeza. No forzó la relación. La introdujo con calma, permitiendo que cada miembro de la familia se formara su propia opinión y dándoles tiempo para aceptarla con naturalidad. Por su parte, Humberto decidió no imponer su presencia. Se acercó a ellos con respeto, humildad y transparencia. Asistía a pequeñas reuniones familiares. Escuchaba más de lo que hablaba y nunca utilizó su fama para influir en nadie. Gradualmente, la familia empezó a comprender que no buscaba fama ni dependencia. Buscaba compañía y equilibrio. Con el tiempo sus temores se disiparon. Hoy, según la esposa de Humberto, la familia lo ve como una presencia apacible en su vida. Tras casarse, surgió la pregunta inevitable: ¿se retirará Humberto? La respuesta sorprendió a todos. No, todavía no. Pero no seguirá como antes. Explicó que quiere seguir actuando porque sigue siendo una parte esencial de su identidad, pero ya no aceptará proyectos que requieran jornadas laborales extenuantes, calendarios de rodaje ajustados o largos viajes de negocios. En sus palabras: quiero seguir haciendo lo que me apasiona, pero sin perder lo que he encontrado. Aceptó algunos papeles secundarios que le permitieron mantener un ritmo de trabajo saludable que se adaptaba a su vida matrimonial. Ya no buscaba protagonismo. Buscaba calidad. Y ese equilibrio, sorprendentemente, revitalizó su carrera. Críticos y colegas notaron un cambio en su actuación. Más profunda, más humana, menos rígida. Quizás porque, por primera vez, Humberto actuaba con una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. La casa de Humberto, que había sido tranquila y llena de objetos acumulados durante años de soledad, había cambiado con el tiempo. Ya no era una casa lujosa, sino un hogar lleno de vida. Plantas que ella cuidaba, libros nuevos, fotos familiares, muebles reorganizados. Ella le introdujo hábitos que él antes había pasado por alto. Desayunos tranquilos, cenas tempranas, paseos nocturnos, fines de semana sin planear. Y él le enseñó a apreciar los entresijos del mundo del arte, la historia de las series de televisión de larga duración que habían marcado a generaciones, la carga emocional de un guión, la emoción de memorizar diálogos. Un detalle que conmovió profundamente a muchos de sus amigos fue la costumbre que habían desarrollado. Cada noche, antes de acostarse, Humberto le leía un fragmento de un libro clásico. No por formalidad, sino porque ella decía que su voz le traía paz. Para un actor con formación en técnica vocal, ese comentario era casi un regalo. Con el paso de los meses, la historia de Humberto y su esposa se convirtió en un símbolo de un amor antiguo pero duradero. Muchos mayores se inspiraron en él.
Historias similares aparecieron en las redes sociales, inspiradas por su ejemplo. Testimonios de personas que, como él, se habían atrevido a amar de nuevo después de los 60, 70 e incluso 80 años. Humberto, sin pretenderlo, se convirtió en portavoz de un ideal emocional, la reivindicación del amor en la vejez. Su historia demostró que el amor no tiene edad. La vida puede renacer incluso después de décadas de soledad. El amor maduro es tan intenso como el amor joven, pero más profundo. La estabilidad emocional no es aburrida, es un privilegio. En una entrevista reciente, al preguntarle qué había aprendido al casarse a su edad, respondió: aprendí que la edad no cierra puertas, las cerramos por miedo. Y aprendí que cuando encuentras a alguien que camina a tu lado sin pedir nada a cambio, vale la pena intentarlo. Humberto también confesó algo que sorprendió a muchos. He actuado toda mi vida, pero este es el primer papel en el que no tengo que fingir en absoluto. Para él, el amor maduro no es un enamoramiento juvenil, sino una construcción consciente, un acto de valentía emocional, una decisión racional y emocional a la vez. La eligió con calma, cuidado y sinceridad. La historia de Humberto y su esposa va más allá del simple acto de casarse. Se ha convertido en un poderoso recordatorio de que el amor puede llegar inesperadamente y transformarlo todo. Su legado emocional reside en su vulnerabilidad pública, su capacidad para admitir que él mismo necesita compañía, su ejemplo de que la vejez no es un final, sino una etapa llena de potencial, su mensaje a la generación más joven sobre el valor del respeto, la paciencia y la sinceridad en el amor. En un mundo donde las relaciones se destruyen rápidamente, Humberto representa un amor que crece despacio, madura con el tiempo y no teme a su sencillez. Hoy, Humberto vive una vida que jamás imaginó. No fue una vida perfecta. No fue una vida de película. Fue una vida real, llena de conversaciones cotidianas, silencios compartidos, alegrías sencillas y un amor profundo que llegó cuando más lo necesitaba. A los 78 años, encontró lo que muchos buscan durante toda su vida: un hogar lleno de amor. Y ese, quizá, sea su mayor legado. Si esta historia te ha conmovido, inspirado o simplemente te ha recordado que el amor verdadero puede aparecer en cualquier etapa de la vida, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás historias más profundas, análisis exclusivos, investigaciones exhaustivas y testimonios que no encontrarás en ningún otro lugar. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en cada nueva publicación. Tu apoyo es importante para nosotros, ya que nos permite seguir compartiendo historias que merecen ser escuchadas. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo episodio.